Por más de 100.000 años los humanos han mirado el cielo de la noche y se han preguntado por esos asombrosos puntos de luz. ¿Qué son? ¿De qué están hechos? ¿Cómo llegaron allí? Ellos no tuvieron la tecnología para averiguarlo. Así que pensaron que los seres mágicos eran los responsables. Si prefieres adivinar en vez de utilizar observación, la medición y los cálculos, entonces aquí hay una caja sellada. Tómate los próximos 10 minutos adivinando qué hay dentro y vuelve al final del video. Porque este video no trata de lo que creemos sobre el universo, sino sobre lo que sabemos y, más importante, cómo lo sabemos. ¿Cómo sabemos de dónde vienen las estrellas y las galaxias y qué tan antiguas son? La primera persona en tratar de medir la escala del mundo a su alrededor fue el científico griego Erastótenes de Cirene. Él sabía que el día más largo del año, el sol estaba exactamente sobre Siena, al sur de Egipto, pero causaba una sombra en Alejandría, al norte. Midiendo la longitud de la sombra, él pudo calcular el diámetro de la Tierra, pero aunque se sabía que la Tierra era redonda, el dogma de que la Tierra había sido diseñada aún se mantuvo debido a una iglesia poderosa. El problema era que esto no encajaba con la evidencia observable, especialmente la observación de que algunas estrellas errantes o planetas, en griego, tenían órbitas muy erráticas alrededor de la Tierra. Cuando el telescopio fue inventado, estos planetas resultaron ser muy diferentes a las estrellas. Pero no fue hasta que Johannes Kepler calculara la órbita exacta de los planetas que un modelo del sistema solar finalmente encajó con las observaciones. Fue sus leyes del movimiento planetario que transformaron esto en esto. En el siglo XVIII, el tránsito de Venus de un lado al otro del Sol, cuando el Sol, Venus y la Tierra estaban alineados, nos permitió conocer la distancia exacta al Sol, y por extensión la distancia hacia todos los conocidos. Pero eso aún dejaba a las estrellas. La manera más sencilla de medir su distancia es un sistema llamado triangulación, que es usado para medir objetos distantes en la Tierra, con las estrellas. La línea base es la órbita alrededor del Sol. Mide un ángulo aquí, y 6 meses después y haz las matemáticas. Este principio era conocido en el siglo XVII, pero sus instrumentos no eran lo suficientemente exactos como para medir un ángulo tan pequeño. Pero en 1838 la tecnología llegó. El astrónomo prusiano Bessel descubrió que las estrellas binarias 61 Cygni estaba a unos increíbles 60 trillones de millas de distancia. Era una distancia tan grande que tuvo que ser medida en base al número de años que tomaba la luz recorrer esa distancia: 10.3 años luz. Nuestro universo se hacía más grande. La triangulación solo servía con estrellas de 100 años luz de distancia, pero era el comienzo. Sabiendo la distancia de estas estrellas, los astrónomos pudieron relacionar la distancia de una estrella con su brillo, ya que las estrellas cercanas son generalmente más brillantes que las distantes. Usando este cálculo, pudieron medir la distancia a las estrellas menos brillantes que podían ver. Era solo un estimado, pero nuestro universo se hizo más grande otra vez. Parecía que estábamos en el límite de una gigantesca rueda de estrellas en el espacio. Mientras el brillo de una estrella nos da un estimado de su distancia, la confirmación llega con otro truco de triangulación. En 1987 se vio explotar una estrella dentro de nuestra galaxia. Esta estrella estelar se llamó supernova y es muy brillante. Esta supernova en particular estaba rodeada por una gigantesca nube de gas lejos en el espacio. La luz de la supernova viajó a través del espacio y 8 meses después golpeó las nubes de gas. Los cosmólogos vieron el brillo reflejado. Conocemos la velocidad de la luz, así que sabemos que tan lejos pudo viajar en 8 meses. Todo lo que los cosmólogos tuvieron que hacer fue medir el ángulo entre los dos como visto desde la Tierra, y nuevamente es simple triangulación. Ahora podemos determinar la distancia a la supernova: 169.000 años luz de distancia. Eso significa que estamos viendo un evento que sucedió hace 169.000 años atrás. Nuestro universo es ahora enorme. Por simple observación y medición, hemos calculado una escala en tiempo y espacio que es mucho mayor a la que la gente de la Edad del Bronce alguna vez imaginó. Pero una pregunta todavía confundía a los científicos: ¿de qué están hechas todas las estrellas? Para entender la evidencia tenemos que entender el átomo.
Hay alrededor de 92 tipos diferentes de átomos conocidos como elementos, diferentes en el número de electrones, protones y neutrones. Cuando un átomo emite luz, absorbe una longitud de onda en particular. Cada elemento absorbe una diferente longitud de onda. Podemos ver estos patrones de observación como líneas. Cuando las miramos a través de un instrumento llamado espectroscopio, estas muestran las líneas espectrales de tres elementos, que eran muy familiares para los científicos del siglo XIX, hidrógeno, litio y oxígeno. Pero cuando el astrónomo francés Pierre Janssen dirigió el espectroscopio hacia el Sol en 1868, encontró líneas espectrales que nadie había visto antes. Era un elemento completamente desconocido. Lo llamó helio, que deriva de la palabra griega helios, el Sol. Este elemento también aparecía en las estrellas junto con otro elemento, el hidrógeno. Dentro del universo, que llamarán galaxia, los astrónomos podían ver extrañas nubes arremolinadas a través del telescopio. Algunos astrónomos pensaron que podían ser otras galaxias parecidas a las nuestras. En 1917, una supernova fue vista explotar en otra nube llamada Andrómeda. Las supernovas son usualmente bastante brillantes, pero esta emitía una luz muy débil. Usando el brillo para calcular la distancia, los cosmólogos determinaron que tan lejos estaba Andrómeda, 2 millones de años luz de distancia. Eso la ponía bastante lejos de nuestra galaxia, y la triangulación mostró que tan grande era, aproximadamente del tamaño de nuestra galaxia. El universo se extendió mucho más allá de nuestro grupo de estrellas, y millones de años atrás en el tiempo. El astrónomo americano Edwin Hubble pronto descubrió que otras galaxias estaban aún más lejos. También observó que éstas se estaban alejando de nosotros a una increíble velocidad. Las más lejanas iban más rápido. En otras palabras, nuestro universo se estaba expandiendo, como si estuviera en medio de una gran explosión. ¿Cómo sabemos esto? Lo explicaré con un ejemplo más práctico. Cuando un auto pasa sonando la bocina, el tono parece cambiar. Mientras se acerca, las ondas se acercan y el tono parece ser más alto. Cuando el auto pasa y se aleja, el tono baja súbitamente porque ahora las ondas se están separando. Este fenómeno se llama el efecto Doppler. Solo con medir el efecto del tono, un observador puede calcular la velocidad del auto, y si está acercándose o alejándose. Podemos hacer lo mismo con las estrellas y galaxias, usando luz en vez de sonido. Si una galaxia se está alejando, las líneas espectrales se moverán hacia la zona roja del espectro. Lo opuesto pasa si una galaxia se está acercando, se mueve hacia la zona azul. Así que los cosmólogos no solo pueden calcular en qué dirección se está moviendo la galaxia, sino también su velocidad. Pero ¿qué pasa si retrocedemos la película hasta el principio? Lo que pasa es que todas estas galaxias en movimiento terminan en el mismo punto en el tiempo y espacio, un punto alrededor de 14.000 millones de años atrás. La explosión de toda esta materia se le llama Big Bang. Y eso es lo más lejano que hemos llegado hasta ahora en nuestro entendimiento de la escala del tiempo y espacio. La investigación continúa para descubrir qué pasó antes del Big Bang. Ahora regresamos a la caja cerrada. Para aquellos que adelantaron el video para descubrir contenido, ¿ya averiguaron qué hay dentro? Por supuesto que no. Sentarse en una vieja silla y tratar de adivinar no te dará ningún resultado. Realmente no saben más de lo que los granjeros de la Edad de Bronce, que miraron las estrellas y trataron de adivinar qué eran. Solo porque el Big Bang es actualmente el límite de nuestro conocimiento, eso no significa que ya hemos llegado al final de la historia. Cada vez que en la historia alguien pensaba que conocía la escala del universo, siempre se equivocaba. Para mí, la verdadera historia del universo es mucho más interesante que mitos y cuentos de hadas. Por 100.000 años, los humanos han mirado el mismo cielo nocturno y se han preguntado. Nosotros somos los primeros humanos en la historia que nos preguntamos, no adivinamos, sino que sabemos.